Shalom Alejem, que la paz esté con ustedes, amados hermanos. Soy la morada Mariela Pérez Rosas del Bet Midrash Et Hayim, de la Casa Estudio Árbol de Vida en Lima, Perú, llegando hacia ustedes a través de Teshuvah TV. El día de hoy, como verán por la introducción, estoy presentando otro estudio sobre nuestras perlas de la Torá. En este caso, el día de hoy voy a enseñar acerca de la fiesta más importante para nosotros los creyentes, que es la fiesta de Pesaj, que sabemos que es la redención que nuestro Mashiach compró para nosotros y lógicamente los que celebramos el Pesaj, no solamente celebramos la salida de Egipto, sino celebramos también la redención que compró para nosotros nuestro Mashiach. Amados hermanos, yo hice el primer estudio sobre las perlas de la Torá, el primero que hice fue para Purim. No sé si los habrán visto o los que han visto, yo expliqué un poquito acerca de cómo voy a hacer este tipo de estudios, lo que voy a traer, porque vamos a analizar palabras hebreas, las cosas que están escondidas, los 4 niveles que hay de interpretación de las escrituras, el Peshat, el Remech, el Derash y el Sot. Así que son los 4 niveles que tenemos cuando estudiamos las escrituras. Pero el día de hoy, este estudio del Pesaj, de verdad que para mí, cuando yo leí esto y comencé a investigar, me sacudió muchísimo porque es algo de que nosotros siempre hemos tenido la idea, hemos pensado que por lo que leíamos que era así como pensamos, pero en realidad cuando nosotros leemos el hebreo literalmente, el hebreo nos muestra otra cosa. Y este estudio es un estudio Peshat, el nivel Peshat. Quiere decir que es en lo que literalmente leemos en el hebreo, o sea, lo que las mismas escrituras nos transmiten a través de las palabras hebreas. Y es por eso que es tan importante que nosotros aprendamos a poder leer las escrituras en el idioma original, porque como verán, es muy diferente lo que encontramos en el hebreo que las traducciones. A veces las traducciones nos han puesto para que tenga sentido, para que entendamos, pero como verán el día de hoy, como dije, este es un estudio poderoso acerca de nuestro Mashiach, acerca del Pesaj. Así que vamos a empezar este estudio. Lo primero que quiero enseñar voy a enseñar 2 temas el día de hoy. Lo primero es acerca de la fiesta de Pesaj, en realidad la palabra Pesaj, que es algo, como digo, que siempre hemos tenido una idea, pero como digo, cuando vamos a la palabra hebrea nos va a mostrar otra cosa, lo que verdaderamente significa la palabra. Pero este estudio está basado en realidad, lo fuerte de este estudio es acerca de la cortina que se rasgó cuando murió nuestro amado Mashiach. Así que, como verán, hay 2 cosas importantes que vamos a aprender en estas perlas de la Torá, en los Moedim, en la fiesta del Pesaj. Así que, lo primero que vamos a ver, como dije, es acerca del Pesaj. Ya todos siempre hemos tenido la idea, de hecho, en la misma palabra en inglés, vamos a decirlo así, porque cuando nosotros leemos Pesaj en hebreo, a menos que entendamos lo que significa la palabra, podemos entender la traducción. Y esa traducido en español como Pascua. En inglés es traducido como Passover y nos da la idea de pasar over, quiere decir pasar sobre, ¿ok? Que de hecho cuando nosotros pensamos que el ángel pasó sobre las casas, evitando que murieran los primogénitos, siempre tenemos esta idea de que fue sobre, por eso que es pasar sobre, lo que se le ha puesto el nombre en inglés, que es Passover. Pero como vamos a ver el día de hoy, en realidad esto no es un Passover, o sea, no pasó sobre las casas, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan entender, es necesario que entendamos la palabra hebrea. Así que sabemos que la palabra es Pesaj, ¿ok? Pesaj. La palabra es Pesaj, que como dije, la han traducido como Pascua. Pero la raíz es Pasaj. Y Pasaj no significa pasar sobre, significa saltar, brincar. De hecho, como ven ahí, la palabra para cojo es la palabra piseaj, que es la misma raíz de la palabra Pesaj. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque es muy diferente, amados hermanos, si nosotros pensamos que pasó sobre la casa a que realmente solamente dio un brinco. ¿A dónde brincó? ¿A dónde saltó? Eso es lo que tenemos que entender. Así que, como les puse en el pasaje, vamos a leer aquí, donde yo estoy poniendo un pasaje sobre la palabra pasaj, que dije es la raíz de Pesaj. ¿Ok? Les puse Melahim Aleph. Melahim Aleph es la primera de Reyes, el capítulo 18, y vamos a leer el verso 21. Primera de Reyes 18, vamos a leer el verso 21. Y la palabra del Eterno dice:
Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando? Esa es la traducción que tengo yo en la Biblia textual. ¿Hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas, así como la ha traducido? Si Yahweh es Ja Elohim, seguidlo. Y si lo es Baal, seguirle a él. Pero el pueblo no respondió palabra. Entonces, como vemos, aquí la textual misma lo ha traducido, ¿hasta cuándo andaréis cojeando? Seguramente otras Biblias han traducido como salteando. Entonces, claramente, como le dije, la palabra pasaj, que pesa, que es de la raíz pasaj, es saltar sobre, o sea, simplemente dar un brinco, es una cosa pequeña, no es como pasar sobre la casa, no es lo que significa eso. Entonces, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Es muy grande la diferencia, amados hermanos, porque el Eterno, cuando Él mandó sacrificar el cordero y poner esa sangre, ese cordero en las puertas de las casas, para cuando él pasara sobre las casas, dice que él pasaría sobre las casas y la casa que no tuviera la sangre, los primogénitos serían heridos y morirían. Pero sin embargo, la gente que sí tenía la sangre, las personas que sí tenían la sangre, el Eterno, no había muerte. Pero hay algo que debemos entender, lo que está sucediendo en todo esto. En este momento, en esta clase, yo no voy a explicar acerca del pacto del umbral, porque sabemos que la sangre se tuvo que pintar y poner en los postes del umbral de las puertas, pero en realidad el umbral, nosotros pensamos en la puerta, pero el umbral no es la puerta, sino tiene otro significado. Esto es, como están viendo ahí, ven ese círculo que yo he marcado ahí, que es como un tazón, vamos a decirlo así. Eso era en el umbral, eso se llamaba el pacto del umbral. En la antigüedad así se hacían los pactos. Quiere decir que cuando alguien hacía un pacto con otra persona, se sacrificaba un animal en la puerta de la casa y la sangre de ese animal estaba en la puerta, en el umbral. Quiere decir que la persona que entrara a esa casa entraba en pacto y entonces no podía pisar la sangre de ese umbral. Yo, como dije, no voy a explicar acerca de esto. El hermano Rico Cortés en Teshuvá también lo ha compartido acerca del pacto del umbral. Es importantísimo que ustedes entiendan y aprendan para que podamos entender verdaderamente qué significa este pacto. Así que, como verán, la palabra Pesaj, solamente quería yo explicarles acerca de la palabra Pesaj. No es pasar sobre la casa, sino simplemente quería decir que el Eterno pasó, o sea, salteó sobre el umbral. ¿Por qué salteó? Porque ahí estaba la sangre. Entonces no podía pisar. Pero hay algo importantísimo, que él salta, quiere decir que al saltar, él entra a la casa. Él entra a la casa y hace pacto con esa casa. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender. Así como les digo, estudien y revisen el estudio de nuestro hermano Rico Cortés del pacto del umbral, porque les va a aclarar muchísimas cosas y como vemos, muchas tradiciones que tenemos al día de hoy vienen de esa práctica. Así que es importantísimo. Pero bueno, como dije, esta era la primera perla que voy a compartir, que es acerca de la palabra pesa. Pero ahora sí viene lo fuerte de este estudio, amados hermanos, y verdad es mi deseo de que eso pueda cambiarles un poco la idea, la mentalidad, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos de nuestro amado Mashiach. Verdaderamente que él dijo sus palabras sabias, las escrituras testifican de mí y todo testifica de él, todo testifica de su obra redentora. Y verdaderamente que este estudio, como digo, a mí me impactó muchísimo porque me pareció increíble cuando yo leí en el hebreo, estoy leyendo lo que estoy leyendo y me puse a investigar y gracias al Eterno que pude confirmar lo que yo estaba leyendo en el hebreo. Así que bueno, no les voy a estar diciendo más cosas, sino que ya les voy a traer directamente el hebreo. Así que vamos a empezar nuestro estudio leyendo Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 15, y sobre este pasaje que vamos a estudiar lo que les he dicho acerca de la cortina. Vamos a leer Marcos 15, 37 al 39. Marcos 15, 37 al 39. Pero Yeshua, lanzando una fuerte exclamación, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba de pie frente a él, viendo que había expirado así, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Elohim. Así que ya sabemos eso, que ese velo se rasgó. Así que vamos a ir a aprender acerca de ese velo. ¿Qué es ese velo? ¿Okay? Hay una diferencia, como vamos a ver ahora en este estudio, del velo que está en el segundo templo, de lo que está al principio, cuando el Eterno mandó a hacer el tabernáculo. ¿Okay? Así que desde ahí vamos a empezar, desde el tabernáculo, cuando el Eterno mandó la construcción del tabernáculo. Nosotros sabemos, y muchas personas también deben saber, cómo se le llama a este velo. A este velo se le conoce con la palabra parrojet.
Parrojet en el hebreo. ¿Ok? Así que vamos a empezar leyendo un pasaje y vamos a explicar acerca de, como dije, porque la realidad es esto. Quiero enseñarles algo. Esta es la creencia que siempre hemos tenido, que este velo en el tabernáculo es como una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eso es lo que siempre hemos pensado, la idea que hemos tenido, ¿ok? Pero como verán, como les dije ahora, el hebreo nos muestra otra cosa. Y esto es importantísimo porque verdaderamente ahí está la revelación que nosotros vamos a ver acerca de esto, ¿ok? Así que vamos a leer, el primer pasaje que vamos a leer es, vamos a ir a Shemot 40, vamos a ir al Éxodo 40 y vamos a leer el verso 3, que es lo primero que voy a explicar y vamos a leer en español y después les voy a mostrar el hebreo. Así que los amados hermanos que ya están siguiendo las clases de hebreo, ya estoy seguro que van a poder leer varias palabras. Así que, como les dije, Shemot, Éxodo 40, el verso 3. Dice: pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. ¿Ok? Estoy leyendo, como les digo, yo leo de la textual. La textual supuestamente tiene la traducción literal del hebreo. ¿Ok? No sé cómo está en otras, en la Reina Valera, no sé cómo la ha traducido, pero yo lo estoy leyendo de la textual. Pero ahora yo los voy a enseñar literalmente en el hebreo. Cómo está en el hebreo y se los voy a ir traduciendo. ¿Ok? Así que vamos a ir. El primero que les dije es este. Dice: Besamta Sham. Besamta Sham quiere decir y pondrás allá. En la segunda línea dice: Et Aarón Haedut. Al Aarón, el Aarón es el arca, Haedut del testimonio. Ahora miren lo que les he puesto yo en rojo, por favor. Eso es lo que quiero que pongan atención. Dice: Besacotá al Aarón. Que ahora les voy a explicar esa palabra sacotá. Dice que, bueno, está acá, dice, cubrirá, como en la textual misma la ha traducido, cubrirá al Aarón, al arca. Dice: Et Japarojet, ¿ok? Cubrirá al parrojet. Quiere decir, mejor dicho, que el parrojet cubrirá al Aarón, ¿ok? Literalmente, eso es lo que decimos. Ahora, como siempre hemos pensado, como dije yo, que ese parrojet es una cortina, pero como verán, no se trata de una cortina. Van a ver ahora claramente lo que significa la palabra esta. Así que vamos a ver la raíz, esa palabra que les voy a volver a poner para que la vean. Lo que está en rojo, sacotá, ¿ok? La palabra sacotá. Esa palabra sacotá es la palabra sahaj, que significa cubrir. De hecho, es de esta palabra que viene la palabra suka, ¿ok? Y nosotros ya todos sabemos lo que es la palabra suka. Así que nuevamente, si nosotros regresamos a Shemot, ¿ok? Claramente vamos a leer acá, dice: Besamta Sam, y pondrás ahí el Aarón Haedut, el arca del testimonio, Besacotá al Aarón et Japaroquet. Y quiere decir que el parroquet cubrirá, que voy a traducirlo como cortina por ahora, ¿ok? Lo que estamos leyendo, el parroquet, cubrirá al Aarón, ¿ok? Así que claramente, como vemos, es que va a cubrir, ¿ok? Y ya como vemos, ya les enseñé, la palabra es sahaj, que es cubrir, y que les estoy explicando que de ahí viene la palabra suka. Así que tengan eso en mente. Ahora vamos a leer otro pasaje que nos habla de este parroquet, y qué es lo que dice. ¿Okay? Vamos a ir, primero vamos a ir vamos a ir primero al español, después les voy a leer el hebreo. Vamos a ir a Shemot 40-21. 40-21. A ver, estamos... no, el segundo pasaje que vamos a leer es Éxodo 25-20. Ese es el segundo que vamos a leer. Éxodo 25-20. Vamos a ver cosa. Vamos a ir a Shemot 25-20. Y dice... La palabra del Eterno dice: los querubines estarán con las alas desplegadas hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros uno frente al otro, y los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Así que así está en el español. Pero ahora vamos a leer del hebreo, ¿ok? Dice: Behayu ha querubín por shei. Y serán, y hayu, o estarán, ha querubín, los querubines, por shei es extendiendo. Abajo dice: Kenafayim lemalá. Kenafayim es sus alas hacia arriba. Lemalá, alá. Esa es la palabra subir. Hacer aliyá, por ejemplo. Entonces dice: sus alas estarán hacia arriba. Ahora, esto lo que está en rojo es lo que quiero que ustedes pongan atención. Dice: sojejim. Sojejim, esa palabra sahaj que ya se la puse, que es cubrir. Cubriendo, dice: bejanefeijem, con sus alas,
dice con sus alas, al Japoret, ¿ok? Así que claramente eso para nosotros no es difícil entenderlo, porque ya todos hemos visto la figura de que los querubines, así sus alas, cubrían el caporet, porque el caporet es el propiciatorio, ¿ok? Así que, pero yo les estoy enseñando esta palabra para que ustedes entiendan que esa misma palabra que está cubriendo la van a ver referida al velo. Ahora vamos a leer un tercer pasaje. Vamos a ir a Shemot, ahora sí, 40:21. Shemot 40:21. Éxodo 40:21. La palabra del Eterno dice: hizo introducir el arca en el tabernáculo y colgó el velo de separación. De este modo hizo ocultar el arca del testimonio, tal como Yahweh había ordenado a Moshe. Así que como verán acá la textual me dice claramente, hizo introducir el arca en el tabernáculo y colgó el velo, dice, de separación. De este modo hizo ocultar el arca. Así que como siempre hemos tenido esta idea de que es la cortina que está separando. Pero por eso yo les digo que el hebreo literalmente, amados hermanos, nos muestra otra cosa. Así que vamos a ir del hebreo al verso 40, sí, el verso 21. Ahora sí. Dice, Vayabé et Aarón, dice, y traerás el Aarón. El Aarón es el arca, dice. El Hamishkan, al Mishkan, ya todos saben lo que significa el Mishkan, es una palabra para tabernáculo. Dice, Veyasem es y pondrás, no es colgar como nos han traducido, ¿ok? Así como están las escrituras, dice, Veyasem, dice, Vayasem, dice, y pondrás, et parojet. Ahora que pondrás el parojet, que ya sabemos que lo que nosotros queremos que es la cortina, pero miren lo que dice la segunda palabra que está en rojo. El parojet hamasaj. ¿Qué significa el parojet hamasaj? Significa la cortina que cubre, ¿ok? Que cubre, hamasaj, ¿ok? Que cubre. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, ahora miren lo que dice en la tercera línea, dice, Vayasej el Aarón. O sea, esta cortina, lo que nosotros consideramos la cortina, está cubriendo, dice, y nuevamente dice, Vayasej el Aarón, y estará cubriendo el Aarón Haedut, es el arca del testimonio, que Asher Sibá Yahweh el Moshe. Así que claramente, amados hermanos, como ven, este parojet, esta cortina, no está colgada, sino es algo que estaba encima, cubriendo el arca del pacto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es literalmente lo que está diciendo el hebreo? Literalmente nos está diciendo que es una cobertura. Prácticamente, como vemos de esa palabra, tenemos la palabra suka. Se trata de una cobertura, una suka dentro del Ohel Moed, o sea, dentro del tabernáculo. Quiere decir que es una tienda dentro de una tienda, ¿ok? Acá les voy a mostrar tres dibujos que traté de buscar, ¿ok? Ahí es lo mismo que tuve en antes. Entonces, ahí lo estamos viendo como cortina, pero verán, ese como yo le he puesto como un toldito, eso lo hice yo tratando de dibujar para que entendamos que de eso se trataba esa cortina. No era una cortina colgada, sino era era una azúcar, hacía una cobertura. La cortina de Parojet hacía una cobertura como una azúcar sobre el arca del pacto, ¿ok? Ahí les pongo otro. Y más o menos ahí es donde que están viendo, es como la azúcar que está ahí. Y a esta siguiente que tengo, entonces ahí ven como dos tiendas, ¿ven? Entonces lo que pasa es que aquí esta azúcar que está, la segunda que está abajo, está hacia afuera. Pero yo creo que esa no estaba hacia afuera, sino en realidad solamente estaba en donde estaba el lugar, donde estaba el Aarón. O sea, no era todo, no estaba en el lugar, lo que nosotros conocemos como el lugar santo y el lugar santísimo, sino creo que esa azúcar solamente estaba en lo que se consideraba el lugar santísimo, ¿ok? Así que, pero claramente, como vemos, amados hermanos, no se trataba de una cortina, sino era una cortina que hacía azúcar, o sea, una tela, algo que cubría el Aarón. Era un azúcar, prácticamente, literalmente, vamos a decirlo como un azúcar. Yo quiero mostrarles ahora un pasaje bien interesante que vamos a leer en los Salmos, Tehilim. Vamos a ir a los Salmos, Tehilim. Vamos a ir al Salmo. A ver, voy a leerles. Primero voy a leerles en el español y después lo vamos a leer Salmo 27:5 y después se lo voy a mostrar en el hebreo. Porque esto es increíble verdaderamente. Salmo 27:5. La palabra de Dios nos dice, porque Él me esconderá en su refugio, en el día del mal, me ocultará en lo reservado
en lo reservado de su tienda. Me pondrá en alto sobre una roca. Ok, ahora vamos a ir literalmente, ¿verdad?, cómo está en el hebreo. Entonces ahí sí van a ver estas palabras. Dice, ki yetzpeneni, quiere decir, me ocultará, besuko, en su suka, en la azúcar de él, ¿ok? Besucó, en la azúcar de él. Dice, me ocultará en la azúcar de él, porque eso es besucó. Dice, beyom ra'a, en el día del mal, en el día malo. Ahora, lo que abajo, la segunda línea dice, yastereni, es la palabra satar, que es esconder. Yastareni, me esconderá a mí, beseter, ojaló, en lo escondido de su tienda, ojaló, de su tienda. Dice, besur, yerumimeni. Dice, besur, en la roca, me exaltará, en roca me exaltará. Así que, como vemos, acá nos da las dos palabras juntas. La azúcar, él me esconderá en su azúcar y me ocultará en su tabernáculo, en su tienda. ¿Okay? Esto ahora, como cuando terminamos todo este estudio, yo sé que va a tener más sentido esta escritura después de lo que vamos a aprender. Así que fue en el tiempo, yo estuve investigando en realidad, porque como les dije, me pareció increíble lo que yo estaba leyendo en el hebreo, que en realidad no es una cortina, sino era algo que cubría el Aarón. Literalmente lo que hemos leído es que cubre, hace una azúcar sobre el Aarón, ¿ok? No, para que sea una azúcar tiene que estar sobre, amados hermanos. No puede ser al costado, no puede ser una cortina, sino es algo sobre. Nosotros entendemos la azúcar es algo que está encima, ¿ok? Que cubre. Y como dije, yo estuve investigando y parece ser de que fue para los tiempos del segundo templo, es que esta cortina, vamos a traducirla como cortina de Parrojet, se convirtió en una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya no estaba el Aarón, el Aarón Hakodesh, ya no estaba el arca del pacto, y por eso es de que dice que se puso la cortina. Pero dice que los rabinos, miren lo que yo encontré, dice, los rabinos del Talmud que pensaron que era una cortina, estaban perplejos, miren lo que dice, estaban perplejos de que la Torá lo describa como una azúcar. Ellos se llamaban mucho la atención. Estamos hablando de los rabinos ya del Talmud, o sea, estamos hablando de la época del segundo templo, vamos a decirlo así. Dice, de ahí encontramos los siguientes comentarios en el Talmud. Yo les voy a leer estos comentarios en el Talmud que yo encontré, que en verdad, como le dije, me confirmó lo que yo estaba leyendo en el hebreo. Mira, el primero que vamos a leer es esto. Esto se encuentra en Sukkah 7, quiere decir, son las restricciones, vamos a decirlo así, o lo que ellos hablan, lo discuten acerca de cómo debe ser un azúcar, ¿ok? Así que se trata de un azúcar. Pero miren lo que ellos dicen, dice, si tiene más luz del sol que sombra, no es válida. O sea, ¿de qué está hablando? Del azúcar. Nuestros rabís enseñaron luz del sol debido a la falta de sahaj. Ahí está la palabra que encontramos en lo que habla de la cortina. Sahaj, de cobertura, dice. No luz del sol por las brechas en las paredes. Rabí Yoshaya dijo, incluso donde es debido, en las brechas de las paredes. Rab Yernar Beshelemaya dijo, en el nombre de Abaye. ¿Cuál es la razón de Rabba Yoshaya? Como está escrito, y tú cubrirás el arca con el velo. Miren lo que están diciendo. Sahaj, cubrirás el arca con el velo. Ahora, si el velo es una separación y la Torá lo llama Sahaj, cubierta, es evidente que la separación para el azúcar tiene que ser lo más cerca a una cubierta. ¿Y qué los rabinos? O sea, ¿cómo entienden esto los rabinos? Dice, significa que el velo debía doblarse encima para que parezca una cubierta, sahaj. O sea que ellos llegan a la conclusión que entonces que el velo, que es, no solamente está poniendo como una cortina, sino que tenía que cubrir, es al revés. O sea, prácticamente el velo es una azúcar, una cobertura y que tenía que caer como cortina, es lo que están tratando ellos de entender lo que ellos leen en el hebreo. ¿Okay? Hay otro más, miren lo que dice. Otro dice, significa cerca de como se ha enseñado y tú pondrás el incienso sobre, porque aquí hay palabras que ellos ponen con marca, o sea, significa cerca, esa es una, como se ha enseñado, y tú pondrás el incienso sobre cada hilera, eso está en Vayikra, en Levíticos 24:7. Rabí dijo, significa cerca de, tú dices que significa cerca de, pero tal vez no es encima de, como dice, pondrás el velo Parrojet sobre el arca. Concluye cerca de, eso está en Sota 37a.
Así que como verán, hay otros comentarios en el Talmud donde ellos discuten acerca del azúcar, pero de otras cosas, pero mencionan eso, lo que es sajá, que es cubrir, y claramente ellos entienden que el parojet debía cubrir, hacer suká al Aarón, no era una cortina, que hacía una separación del lugar, sino era literalmente cubría literalmente al Aarón. Ahora, vamos a estudiar. Es necesario que estudiemos los pasajes cuando hemos visto, por ejemplo, y pondrás el Aarón de atrás de la cortina. Y esto de verdad también les va a sorprender muchísimo. Así que vamos a estudiar varios pasajes acerca de eso. ¿Okay? Vamos a leer ahora Levíticos 4. Vamos a leer Levíticos 4. Voy a leer del verso 5 al 6. Y les voy a mostrar el verso 6 en el hebreo. Así que vamos a ir a Levíticos 4. Vayikra, Levítico 4, dije versos 5 y 6. Y la palabra del Eterno dice: luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Al verso 6. Y mojando el sacerdote su dedo en la sangre, hará con la sangre aspersión 7 veces ante Yahweh hacia el velo del santuario. Ok, claramente ese velo del santuario es el parojet, ok, lo que estamos hablando. Así que vamos a leerlo ahora en el hebreo. Vamos a ir al hebreo, literalmente, Levíticos. A ver, ¿dónde está Levíticos? Aquí. Dice: Betabel hakohen et esbao. Dice Betabel, esa palabra tabel es sumergir, es donde tenemos la palabra tevilá, hacer tevilá. Dice, y sumergirá hakohen, el sacerdote, et esbao, su dedo, badam, en la sangre. Y abajo el segundo dice, vejitza min hadam sheva peamim. Vejitza es, y salpicará de la sangre 7 veces. Lifnei Yahweh, abajo, ¿ok? Delante de Yahweh. Ahora lo que le puse en rojo. Delante de Yahweh, ¿a dónde? Dice, et penei parojet hakodesh. Enfrente, en penei o delante, la palabra penei es, lógicamente nosotros sabemos que significa cara, ¿ok? Pero cuando la palabra penei puede decir al frente, delante, tiene varias traducciones. Así que aquí claramente está diciendo que es el penei parojet, o sea, al frente del parojet, ¿ok? Es lo que está diciendo. Ahora, vamos a leer algo importantísimo. Estamos viendo acá que, miren cómo lo nombra al parojet. Vamos a ver lo que les enseñé antes, en Levíticos. Dice el parojet hakodesh. El parojet es la cortina santa. Como les dije, voy a traducirla como cortina, ¿ok? Como cortina para que tenga más sentido, pero después vamos a entender. Ahora lo llama hakodesh, santo, la cortina santa, ¿ok? Pero también se le conoce con otro nombre. Otro nombre que se le ha puesto es exactamente como el mismo nombre que tiene las tablas, las lujot haedut, ¿ok? Vamos a ir a Levíticos 24. Vamos a leer del 1 al 3, Levíticos 24. Vamos a ver cómo también lo menciona o lo nombran a esta cortina. Levíticos 24, 1, 3. La palabra del Eterno dice: Yahweh habló a Moshe diciendo: ordena a los hijos de Israel que te proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Aarón la dispondrá en la tienda de reunión, al exterior del velo del testimonio. Ok, esto es lo que vamos a ver, por eso le digo. Acá dice al exterior del velo, o sea, prácticamente lo está diciendo hacia afuera del velo, porque pensamos que ese velo es como una cortina, ¿no? Dice, al exterior del velo del testimonio, para que esté de continuo delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Ok? Así que yo les dije que sí, hasta el 3. Entonces, ahora vamos a ver en el hebreo, literalmente lo que dice el hebreo, el verso 3. Levíticos 24, el verso 3. Miren lo que dice. Mihut le parojet. Mihut es de afuera. Le parojet Haedut, o sea, acá vemos claramente que el parojet lo llama el parojet Haedut, el parojet del testimonio. Vamos a decir la cortina del testimonio, o sea, hacia afuera, dice Mihut, afuera, o sea, afuera, completamente afuera. Dice del parojet, de la cortina del testimonio, Beojel Moed, en el tabernáculo del testimonio. Dice, y a Orej Oto a Aarón, lo arreglará ahí Aarón, dice. Me'eref Ad Bok, desde la tarde, hasta la mañana. Lifnei Yahweh, Tamid, delante de Yahweh, delante del Eterno, por siempre. Juzkat Olam Ledorotegen, quiere decir, es un jucat, ya saben que es un estatuto, Olam, perpetuo, por todas sus generaciones, por todas las generaciones.
Así que aquí estamos viendo entonces, ya hemos visto que esta cortina se le llama HaKodesh y también se le llama Haedut, del testimonio, ¿ok? Así que ya, por eso le digo, vayan atando perlitas, vamos atando perlitas. Estamos viendo dos cosas importantísimas, cómo describe a este parojet, ¿ok? Santo y del testimonio, ¿ok? Ahora sí, vamos a estudiar la frase esa que hemos leído, que atrás de la cortina, ¿ok? Así que vamos a leer, el primero que vamos a leer, o mejor dicho, detrás del velo, como nos han puesto en las escrituras, es Levíticos 16:2. Levíticos 16:2. Dice: y dijo Yahweh a Moshe, habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Miren cómo está en la textual. Dice: dile a Aarón que no entre todo tiempo al santuario detrás del velo, ¿ok? Detrás del velo. Eso es lo que quiero que tengan atención. Voy a leerles como 3 pasajes donde en la escritura, en las traducciones de las escrituras, dice detrás del velo. Pero yo les voy a mostrar literalmente, amados hermanos, y verdad, como les dije, esto es una revelación increíble, lo que está en el hebreo, que está literalmente en el hebreo. Así que vamos a ir a la primera que les dije, que hemos leído ahorita, Levíticos 16:2. Vamos, Levíticos 16:2. Ok, ahora sí vamos a leerlo por partes. Vamos a leer la primera línea. Dice: Vayomer Yahweh el Moshe. Y habló Yahweh a Moshe. La segunda línea: David el Aharón Ajija. Habla a Aharón tu hermano. Habla a Aarón tu hermano. Vead Yabó Bejol et el Hakodesh. ¿Ok? Dice, la final de la segunda y el principio de la tercera línea estoy leyendo todo junto, porque hasta la coma hay que leer para poder entender. Entonces dice: Vead Yabó Bejol et el Hakodesh, que no venga en todo tiempo al lugar santo. Acá estamos hablando al lugar santo. Acá lo llama lugar santo, no lo llama el Kodesh HaKodeshim, sino dice el lugar Kodesh. Miren lo que dice en el rojo. Dice: Mi Beit la Parojet. Esa palabra, mi Beit la Parojet, es lo que nos han traducido detrás del velo. Pero ustedes verdaderamente, como les dije, este estudio se trata literalmente lo que dice en el hebreo. Mi Beit es de mi Beit, de mi casa. De casa al Parojet, de casa. Quiero aclararles por si acaso para que no se confundan un poquito, es que la palabra Beit, que sabemos que es casa, ha sido traducida en las escrituras adentro, ¿ok? Eso es la realidad, ¿ok? Eso es, por ejemplo, adentro, es la palabra Beit, adentro la han traducido, sobre todo en el arca Noé, por ejemplo, cuando dice la calafatarás por adentro, por fuera, está Beit, está la palabra adentro, como adentro, así que está traducida como adentro. Pero como les dije yo, si nosotros leemos literalmente lo que dice el hebreo, también encontramos otro sentido, otra revelación, otro significado a lo que estamos leyendo literalmente en el hebreo. Así que vamos a regresar donde estamos, Levíticos 16:2, ¿no? Ahí está. Dice: mi Beit le Parojet, dice, de casa al Parojet, el Penei Hakaporet. Ahora sí, esto claro, está trayendo el Parojet, lo que hemos visto, que es como una azúcar, o sea, de adentro, al Parojet lo está trayendo, dice, el Penei Hakaporet, dice, delante del Parojet, del Caporet. El Caporet es el Penei, o sea, el sobre... Caporet es lo que es el propiciatorio, dice. Ayer al Aarón, ayer quiere decir que está sobre el Aarón. O sea que aquí claramente estamos hablando de que esta cortina está sobre el caporet, que el caporet es lo que está sobre el Aarón, ¿okay? Sobre el arca del pacto. Dice: Velo Yamut, para que no mueran, Kibe Anan era al caporet. Porque en la nube yo seré visto, dice, ve Anán, seré visto sobre el Caporet. ¿Okay? Sabemos, nosotros entendemos, y yo creo que todos hemos entendido, cuando esa nube descendía sobre el tabernáculo, estaba sobre la parte del lugar santísimo, lo conocemos como el lugar santísimo, porque literalmente es como que el Eterno descendía y el Aarón, amados hermanos, tienen que entender que el Aarón HaKodesh, el arca del pacto, representaba como el trono del Eterno. Entonces, cuando él descendía en la nube, él dice, seré visto sobre el propiciatorio,
qué? Porque eso hacía como el asiento, por eso que en la iglesia se conoce como la mercy seat, el asiento de misericordia, donde él se sentaba. Era como que los rabinos entienden que era que el Eterno descendía y tenía un trono donde sentarse en ese lugar santísimo, ¿ok? Así que ahora vamos a leer otros pasajes que también hemos leído que dice detrás del velo y vamos a ver que encontramos lo mismo. Encontramos lo mismo como hemos leído en el primero, ¿ok? Dice, a ver, Vayikra 16:12. El 16:12, el Levítico 16:12, lo leo en español, dice, después tomará el incenciario lleno de brasas de fuego de sobre el altar delante de Yahweh y llenando sus puños de incienso aromático molido lo meterá detrás del velo. ¿Ok? Lo mismo, ahí está el primero que dice, Bejiví, dice, Bejiví, él traerá mi beit le parojet, de dentro, lo que no han traducido como dentro, al parojet. O sea, pero como vemos, dice literalmente mi beit, de casa al parojet. Traerá de casa al parojet. El 16:15, lo mismo. Vamos a leerlo en español. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que corresponde al pueblo y meterá su sangre detrás del velo. Lo mismo, dice, Vejiví et damo, y traerá a la sangre, el mi beit le parojet. De casa al parojet, ¿ok? Así que claramente, amados hermanos, como verán, ahora ustedes dirán qué significa todo esto. Esta palabra dentro del velo está la palabra mi beit, de casa al parojet, traerán de casa al parojet. ¡Qué revelación! ¿Qué es lo que el Eterno nos ha querido mostrar con todo esto, amados hermanos? Piensen, esto es una cosa increíble, porque verdaderamente, miren, les voy a mostrar. Esta es la revelación. El Aarón representa el trono del Eterno y está cubierto por una suca. Dentro del Aarón están los Lujot Jaeben y al lado del Aarón está la Torá. ¿Ok? Ahora piensen eso. Miren lo que estoy diciendo, pero ahorita les voy a explicar más claro. ¿Ok? Ya entendemos eso. Ahora vamos a Devarim, a Deuteronomio, a Devarim 31:26, porque quiero que entiendan esto, que ya nos va a completar esta revelación que les estoy diciendo. Deuteronomio 31:26. Dice, tomad este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de vuestro Dios para que quede allí como testigo contra ti. Eso es lo que nos han traducido en las Biblias. Pero yo les voy a leer ahora literalmente lo que dice el hebreo. Dice, la Koach et Sefer HaTorah Hatse. La Koach toma et Sefer, el libro HaTorah Hatse, de esta ley, de esta Torah. Dice, Besamtem oto, y pónganlo, oto, a él. Dice Misad, dice del lado, Aarón Berit Yahweh, del lado de Aarón Berit Yahweh, o sea, al lado del Aarón Berit, de la arca del pacto de Yahweh, Elohim, su Elohim. Dice Bejayá Sham, y estará allá. Beja significa en ustedes leed, y será. Ahí estará en ustedes como testigo, leed, como testigo. Entonces, ahora les voy a volver a repetir para que ahora ustedes entiendan esto. ¿Qué es la revelación, amados hermanos? El Eterno nos quiso mostrar que un día el que está sentado a la diestra de la majestad, esa palabra hecha carne, haría tabernáculo con nosotros. Ahora sí podemos entender mejor Yohanan 1:1 y Juan 14. Y 14. ¿Qué es lo que dice Yohanan? En el principio era el verbo, porque el verbo, la memra, la palabra, y la palabra hizo tabernáculo sobre nosotros. Hizo tabernáculo sobre nosotros. Así que claramente eso es increíble porque les digo, esa es la revelación. Todo, amados hermanos. El tabernáculo completo, el Ojel Moed, representa la obra redentora de nuestro Mashiach. Sabemos que es una sola puerta. Entra el altar del sacrificio, Él es el sacrificio, el lavacro, donde nos lavamos a través de la palabra, entramos al lugar santo, donde está la menora es Yeshua, la luz del mundo, que representa los Moedim del Eterno, que representa toda la Torá. Tenemos los panes que están sobre la presencia, los Lechem Panim, los panes de la cara, el arón del incienso que está delante del arca del pacto.
porque eso es otra enseñanza que voy a traer un día, lo que realmente está haciendo ese Aarón de incienso ahí. Pero como verán, eso es increíble, porque esta azúcar, ese tabernáculo estaba sobre el trono del Eterno, el Aarón Jacob, donde el Eterno se sentaba. Eso nos quería mostrar que el Eterno, que un día Yeshua, por eso se hizo tabernáculo con nosotros, el que está sentado a la diestra, que sentado en la majestad, y haría tabernáculo con nosotros. Eso es lo que está revelado. Pero no solo esto, amados hermanos, no solamente ahí no acaba toda la enseñanza. De hecho, miren, esto es increíble, porque si nosotros vamos a Números, ustedes van a ver que ese parojet o esa cortina, como hemos visto, ese velo, vamos a decirlo como velo, literalmente seguía cubriendo cuando ellos viajaban al Aarón, al arca. Ellos seguía cubriendo. Miren, vamos a Números 4:5. Bamidbar, Números 4:5. Miren lo que dice. Cuando el campamento se traslade, entrará Aarón y sus hijos y descolgarán el velo de separación con que cubrirán el arca del testimonio. O sea que claramente estamos viendo que el parojet, el velo, en todas sus travesías, cubría nuevamente el Aarón, cubría el Aarón, tal como estaba acomodado en el lugar santísimo. Estaba cubriendo el Aarón, y por eso cuando salía lo seguía cubriendo, más cerca ya cubriendo, pero dentro en el tabernáculo estaba más alto, o sea, hacía una azúcar al Aarón. Así que verdaderamente que esto es increíble. Ahora, hay algo, como le dije, es increíble. Nosotros sabemos que como le dije, de que el pueblo judío, muchas de las formas de estudiar es a través de la gematria. Y eso es bien interesante, porque miren, nada más y nada menos que esta palabra, la palabra parojet, que como vemos es el velo santo, el velo testimonio, y nosotros ya sabemos que el caporet que es, como dije yo, lo que se ha traducido en español como propiciatorio, que es el asiento del Eterno, donde él se sentaba, y bueno, por eso que en inglés está como mercy seat, ¿ok? Tienen la misma gematria. De hecho, no solamente la misma gematria, son las mismas letras, miren cómo ven, caporet, parojet. Son las mismas consonantes, lo único que están invertidas, ¿ok? Pero es lo mismo, es la misma palabra, por eso que tiene la misma gematría, que es 800. Y a mí me pareció interesante cuando estuve buscando palabras que tenían que ver con la gematria del parojet o el caporet, y encontré esta palabra, keshet, arco, ¿ok? Que sabemos que es el arco que él puso como testimonio de que no iba a destruir la tierra nunca más con agua. Pero, sin embargo, este arco, miren, no lo encontramos. Vamos a Ezequiel 1:28. 1:28 dice, a semejanza del arco que suele aparecer en la nube en día de lluvia, así era la apariencia de la refulgencia alrededor de él. Tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Yahweh. Cuando la vi, caí rostro en tierra. Entonces, una voz que hablaba. Estamos hablando del trono del Eterno. Está este arco, ¿ok? Y es la gloria del Eterno. O sea que esto mismo, el keshet, el arco, tiene la misma gematría del caporet, del parojet. Y también Shenatán, que dio, también tiene la misma gematria. Y Yeshuateja, tu salvación tiene la misma gematría. Eso es increíble, porque todas estas cosas no son por casualidad, amados hermanos. La Torah es perfecta, es la palabra inspirada por el Espíritu, el Eterno. Está transmitida, ahí está el mismo Eterno en las palabras transmitidas en esa preciosa Torah, que tristemente me da pena que las personas no entiendan lo precioso que es poder tener la Torah, poder leer la Torah, poder de verdad entender los secretos, las cosas reveladas a nosotros, porque eso es lo que dice la palabra. Las cosas secretas pertenecen al Eterno, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para que guardemos esta Torah. Quiere decir que cuando nosotros comenzamos a estudiar esta Torah, las cosas se nos van a revelar a nosotros, y sobre todo si vamos a la Lashon Kodesh, a la lengua santa, vamos a poder tener revelaciones y entender muchísimas cosas que no lo podemos ver en las traducciones que tenemos, porque precisamente son muy pobres. Pero bueno, eso no es todo, más hermanos, eso no es todo. Ahora va a venir algo increíble. Vamos a leer ahora el libro de Hebreos. Quiero que vean Hebreos y vamos a entender ahora por qué el escritor de Hebreos nos dice estas palabras, qué es lo que él está entendiendo. Y lógicamente es a través de por qué él tiene él entiende las palabras hebraicas, él entiende de lo que se trata, y por eso que nos transmite lo que nos está transmitiendo. Vamos a ir a Hebreos 10,
Vamos a ir a leer Hebreos 10, el verso 19 al 20. Y dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo. Escucha lo que dice, el velo, esto es de su carne. Entonces, ahora miren, el escritor de Hebreo nos está hablando que ese parojet significa su carne, su cuerpo, ¿ok? Ya nosotros hemos entendido que es la azúcar, el tabernáculo, que hizo tabernáculo. Pero ¿por qué? Él dice que es su carne y dice que nos abrió a través de su carne y sabemos que ese velo, ese parojet, fue el que se rasgó, que el Eterno lo rasgó de arriba a abajo, porque esto es algo, no es que de abajo a arriba es más fácil, pero de arriba a abajo, Él lo rasgó. ¿Qué es lo que el escritor de Hebreos entendió y vio? Porque miren, amados hermanos, esto de verdad que es increíble. Por eso les digo que el hebreo hay que estudiarlo y ver, como es un idioma de raíz, hay que ver las raíces de dónde viene para poder entender el significado, ¿ok? Nosotros hemos visto que verdaderamente, bueno, vamos a enseñarles esto. Sabemos que cuando él muere en el madero, eso es lo que está sucediendo, ¿ok? Se está rasgando, se rasga este velo, este parojet. ¿Y por qué es que el escritor de Hebreo nos muestra que significaba su cuerpo? La palabra parojet viene de la raíz perej, y perej significa dureza, crueldad. Les puse dos pasajes para que ustedes puedan comprobar lo que yo estoy diciendo, porque como siempre, no, como dice también Rico, no me crean a mí, crean lo que está escrito. Shemot 1:13, donde contamos esta palabra. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía. La mía dice tiranía, pero estoy seguro que otras Biblias dice con crueldad, con crueldad o con dureza. Y de hecho también tenemos otro pasaje en Vayikra, en Levíticos 25:43, que es el que les puse ahí, Levíticos 25:43, dice, ni te enseñorearás de ellos con aspereza, tendrás temor de tu Dios. Entonces, ahora sí, amados hermanos, imagínense eso. Ese velo, ese parojet, que hacía tabernáculo sobre el arca, el trono del Eterno, se hizo un día carne y fue tratado ¿con qué? Con crueldad, con dureza, representaba su cuerpo. El escritor de Hebreos entendía lo que significaba ese velo, el mismo Yeshua. Ese velo estuvo siempre, ese velo, esa cobertura, esa azúcar sobre el Aarón en el tabernáculo, estuvo siempre representando que un día el que habita, el que se sienta en el trono, a la diestra del trono, haría tabernáculo con nosotros. Y no solamente eso, sino de la forma, la dureza y la crueldad con la que fue tratado para dar su vida por redención por nosotros. Amados hermanos, esto tiene que sacudirles. Ustedes tienen que entender el amor que nos tiene ese Padre, el amor que nos ha tenido, que a pesar de nuestras transgresiones y pecados, sin embargo, Yeshua vino a dar su vida por nosotros y sabemos que Él hizo expiación, hizo capará, Él cubre nuestros pecados. Pero, amados hermanos, quiere decir, imagínense, si hubo necesidad de esa muerte tan dura, tan cruel por la que Él sufrió, porque yo no me puedo imaginar lo que puede haber sentido, todo lo que sufrió, la vergüenza, siendo el Hijo de Dios, se humilló, se hizo como uno de nosotros, vino, dio su vida. ¿Qué no le hicieron? La corona de espinas, los latigazos que arrancaron su carne, los clavos en su cuerpo, en sus pies. Yo no puedo imaginarme ese dolor. Amados hermanos, ¿por qué? Piensen la dureza, la crueldad, que había necesidad que un precio tan alto sea pagado por nuestras transgresiones. Porque eso es lo que Él vino. Él murió por nuestros pecados. ¿Y nuestros pecados qué significa? Creo que dice 1 Juan de 3:4. La transgresión de la Torá del Eterno es el pecado ante sus ojos. Entonces, ¿cómo, amados hermanos, si Él murió para quitar el pecado, Él vino para quitar el pecado, murió para cubrir nuestros pecados, ¿cómo yo voy a seguir pecando? ¿Cómo voy a seguir pecando y transgrediendo su Torá? Que entiendo que eso es lo que es pecado.
No puedo hacer, amados hermanos. Tienen que despertar el hermano cristiano que tanto se ha enseñado que no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Eso no es así, amados hermanos. El Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Él siempre, siempre lo que Él quiso desde el principio es obediencia. La desobediencia, la transgresión de sus mandamientos es lo que es pecado ante sus ojos. No es pecado lo que yo pienso, lo que mi pastor piensa, no. Es lo que dice la Escritura, lo que la Torá no me manda a hacer y yo no hago. Y eso es lo que es pecado, transgresión. Y miren el alto costo que fue pagado por ese pecado, por estos pecados, la muerte de nuestro Mashiach. Por eso miren lo que dice el mismo escritor de Hebreos. Y esto es algo increíble porque nosotros no recapacitamos y no nos damos cuenta, amados hermanos, de lo que tenemos escrito. Miren lo que dice el escritor de Hebreos. Vamos al verso, capítulo 9. Sí, no, perdón, 9, es el 10. Miren lo que dice, miren la comparación, lo que habla, dice, porque si continuamos pecando, ¿qué es pecando? ¿Qué es pecado? Transgresión de la Torá. Si vamos a leerlo literal, si continúo transgrediendo la Torá, dice, voluntariamente, quiere decir que a sabiendas. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Yeshua murió por mis transgresiones, por los pecados, dice. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora se hace la pregunta, ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo del Eterno y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados hermanos, imagínense lo que él está diciendo. Si nosotros continuamos pecando, transgrediendo la Torá, con conocimiento, sabiendo y entendiendo esa verdad que Mesías murió por nuestros pecados, o sea, yo sigo pisoteando su sangre, y lo único que queda para mí ya no queda más perdón de pecados, sino una horrenda ardor de juicio, es lo que está diciendo. Piensen, amados hermanos, recapaciten, piensen de verdad, ese dolor, ese sufrimiento por el que atravesó nuestro Mashiach, por amor a nosotros, dice que por el gozo que le fue mostrado, soportó ese sufrimiento. Imagínense, él sufrió. Yo creo que ninguno de nosotros está listo para padecer de la forma que él padeció. ¿Qué debemos darle, amados hermanos? Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra obediencia, entendiendo que es ese Seja Elohim Hanoseh Hatat Haolam, ese Cordero de Elohim que quitó el pecado del mundo. Desde el primer Pesach en Mitzrayim, en Egipto, el Eterno ya estaba mostrando que su Hijo, el Cordero de Elohim, quitaría un día el pecado del mundo. Por eso es que todo es una simbología, una tipología de la obra redentora de nuestro Mashiach. Y es por eso, amados hermanos, que cada año tenemos que celebrar cuando Yeshua se sentó en ese Pesaj con sus apóstoles y les dijo, hagan esto en memoria mía. Partió el pan y el vino y demostró que el pan representaba su carne y ese vino su sangre. Y dijo, hagan esto, ¿que hagan qué? Ese Pesaj. Cada año celebramos ese Pesaj, recordando no solamente la salida de Egipto, porque sí, recordamos la salida de Egipto, ¿por qué? Porque Egipto, Misraim, representa el mundo, es un lugar estrecho, donde estamos antes de nuestras transgresiones, nuestros pecados, atados, esclavos al pecado, pero nuestro Mashiach nos libertó. Entonces ahora celebramos ese Pesaj con gozo, sabiendo que verdaderamente lo que costó, Él murió por mis pecados, Él cubrió, pagó el precio que yo merecía en ese madero. Entonces ahora ese Pesaj para mí tiene otro significado. Lo celebro con gozo, sabiendo que estoy bajo el pacto, ese pacto que Él renovó, porque Él renovó el pacto del Eterno en Pesaj. En Pesaj es que renovó, dijo, esta es la copa del nuevo pacto, el pacto que le fue prometido a Israel, ese pacto, nuevo pacto que sería con la casa de Israel, o con la casa de Judá, que está en Yirmiyahu, de Jeremías 31. Y entonces Yeshua hizo y dijo, hagan esto en memoria mía. Yo sé, amados hermanos, que ahora este Pesaj, cada día aprendemos más, cada día conocemos más todo lo que Yeshua dijo, toda la escritura testifica de mí, sabiendo que todo testifica de Él, de su obra redentora, de su amor, de lo que Él hace por nosotros.
Y yo sé que cada vez, como digo, cada año aprendemos más. Y eso de aprender, amados hermanos, es para que haga un cambio en nosotros, para que realmente nuestro corazón se vuelque a amor hacia Él, para que devolvemos lo único que podemos es amor y agradecimiento y entregarle nuestra vida, que Él pueda hacer de nuestra vida una página de Él, que podamos ser sus manos, sus pies, su boca, que podamos llegar hasta los rincones de la tierra predicando estas besoradas, estas buenas nuevas de que verdaderamente nuestras transgresiones Él las pagó. Así que, amados hermanos, verdaderamente espero que este estudio los haya ayudado a entender todo, que como todo testifica de nuestro amado Mashiach, el que nos amó, el que dio su vida por nosotros. Así que ahora sí, yo como dije nuevamente, sé que este Pesaj no será el mismo, no será, lo celebraremos con otro conocimiento, sabiendo y entendiendo el amor que nos tiene y que todo testifica de Él. Así que será hasta la próxima, amados hermanos. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga ustedes su shalom, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento. Beshem Yeshua Meshicheinu, amén, ve amén. En nombre de nuestro Mashiach, amén, ve amén.